mensaje principal que usted envía al ser humano común sobre esta experiencia que a veces hay mucha gente que está incrédula? Naturalmente que sí. O sea, a lo largo de 40 años he tenido la oportunidad de vivir junto con un grupo de personas insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esta experiencia no tendría la menor trascendencia si no hubiera sido atestiguada por periodistas 9 veces en 40 años. La primera vez que un periodista nos acompañó a un encuentro en Ciudad Previa Cita fue JJ Benítez, Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El Caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal de prensa, Juan José Benítez estuvo con nosotros en un encuentro en Ciudad Previa Cita, en el desierto al sur de Lima, y él vio aparecer los ovnis tal como se había anunciado. Ahora, todo esto, ¿qué mensaje nos trae? Que no estamos solos, que nunca hemos estado, y que si en otras partes otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que lo vamos a construir. Si ellos lo lograron, porque nosotros no. En cuanto al conocimiento de los gobiernos acerca de esta situación, de esta presencia, ¿usted qué opina? Pero primeramente que los gobiernos sí están informados sobre la realidad del fenómeno. Más aquí en los Estados Unidos hay una declaración que el astronauta Gordon Cooper, declarado el hombre del año por la revista Time Life y héroe nacional de Estados Unidos, volando a la Tierra en varias ocasiones, este astronauta, cuando se jubiló, sacó una declaración que dice: no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo personalmente, como soy astronauta, he sido testigo pues, de la presencia de los ovnis. Los atletas lo saben, pero los gobiernos no saben cómo entiende la cosa. ¿Puede hablar de alguna experiencia personal que usted ha tenido y el mensaje urgente que están enviando estas entidades, que se podría llamar extraterrestres, entes, hacia la humanidad? Sí, estamos hablando de civilizaciones alienígenas extraterrestres que están llegando a la Tierra en tiempos inmemoriales. En el año 74, junto a un grupo de jóvenes adolescentes que éramos, pues fuimos testigos de la aparición de una nave a muy baja altura, 80 metros, y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Durante meses estuvimos practicando técnicas de meditación, de concentración, y llegó un momento en el cual la nave aterrizó y vimos bajar del interior de la nave a un ser como de unos 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la apariencia como un nórdico, como un escandinavo. Este ser decía provenir de un planeta de la estrella Alfa de Centauro. Pasó con 4,2 años de distancia, de un planeta llamado Apu, y que son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Imagínense ustedes un ser de 2,5 metros, pues antropomorfo, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, parecía un nórdico, pues pelo corto, un color cano platinado, delgado de cintura. Y la comunicación era mental, telepática, o sea, uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta. Ahora, lo que él nos dijo es de que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. De hecho, ya se está transformando en la actualidad. Ellos ya en aquel entonces nos advertían de que a partir de 1990 en adelante se iba a acelerar el proceso del cambio climático, el incremento de actividad sísmica y volcánica, pero no como señales del apocalipsis o de ningún fin del mundo. Lo que ellos decían es que nuestro Sol está subiendo hace 11 años y que cada 25 años también hay en la galaxia con una energía extraordinaria que viene del centro de la galaxia, pues llega a nuestro sistema solar. Si esto coincidía con ese ciclo de alteraciones de tormentas solares, manchas solares del Sol, iba a generar cambios muy violentos en todo el sistema solar. El incremento de la actividad sísmica volcánica planetaria, el cambio climático, no sería producto de la contaminación ambiental creada por el ser humano. Entonces está acelerando el proceso, no lo causa. La causa real sería el comportamiento anómalo del Sol y esa energía extraordinaria que hasta la NASA ya la ha detectado a través del telescopio espacial Fermi en noviembre del año 2010. Este programa también lo pueden estar viendo niños, jóvenes, tienen que tener miedo, asustarse, que tienen que aprender más que todo la gente, los más jóvenes que ahorita están conectados con las redes sociales, las tabletas y tal vez tienen un conocimiento más amplio que los adultos. Bueno, ¿cuál es su posición? Primeramente, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él, de origen argentino, que es el astrónomo del Papa, desde el Observatorio Católico en Roma, declaró que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad de un universo tan grande pues haya vida, o sea que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Ahora, no hay por qué abordar este tema como las condiciones con fe, o sea, la fe es la seguridad de concreto, tangible, material. La Tierra es un granito de arena en una inmensa playa, y no es la única playa, porque íbamos a ser nosotros el único planeta habitado en el universo. Ahora, estos seres no vienen con malas intenciones, porque si vinieran a hacernos daño hace tiempo que nos hubieran invadido o nos hubieran conquistado. Como le decía, a lo largo de estos 40 años hemos llegado a tener la experiencia del contacto físico, de poder dialogar con ellos, de poder compartir cantidad de información y conocimiento.
Yo tengo una página web www.sixtopaswells.org donde usted puede encontrar cantidad de información que estos hombres nos han dado. Y mayormente ellos están esperando lo que hay un cambio en la humanidad. En el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto con un niño, ahora es como un adulto con un adolescente. Entonces la adolescencia siempre es una edad problemática, tanto para el adolescente como para toda la familia. Ellos están esperando a que la humanidad llegue por sí misma a una juventud responsable, que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad del egoísmo, y eso traiga consigo justamente un cambio que permita ese acercamiento totalmente positivo. Cualquier persona puede tener esta experiencia. Se requiere algún tipo de dieta o algún tipo de ejercicio, algún tipo de preparación espiritual o mental o física para tener esta experiencia. Cualquier persona puede llegar a tener la experiencia con contacto extraterrestre. Lo que se requiere realmente es disponerse para ello, o sea, creer que esto es posible y crear las condiciones para ello. A nosotros nos sirvió mucho, que ya veníamos practicando, como decía, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Si bien eso no te da la experiencia de contacto, te prepara, te predispone, te sensibiliza como para tener y sobre todo mantener la experiencia. Hay gente que ha tenido el contacto pero no lo ha mantenido. Estas técnicas y prácticas te ayudan a mantener la experiencia. Y le decía que en estos 40 años de contacto hemos tenido la oportunidad incluso de invitar hasta un psiquiatra, asesor del CEPA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, el doctor Mario Duzuel, que estuvo con nosotros en un encuentro anunciado previa cita en la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, donde están los Moai, los estatuas gigantes. Y ahí se recibió un mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla íbamos a tener el avistamiento anunciado. Incluso se lo anunciamos a los militares presentes ahí en la isla y todos fueron testigos del fenómeno. También dentro de los periodistas que nos han acompañado a lo largo de estos 40 años ha estado la doctora Ana María Pol, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, junto con la Cámara de Telemundo, que en el mes de marzo del año 2009 vieron con nosotros de un día para otro en el desierto de Chilca, al sur de Lima, vieron aparecer la nave. Un mensaje a los residentes de Washington, aquí en la área metropolitana. Pues realmente los Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo para crear las condiciones para liberar toda la información que se ha venido ocultando hasta ahora. Hace tan solo un año, es el mes de abril del 2013, el equipo de prensa aquí en Washington se reunieron congresistas, exastronautas, científicos para hablar de todo lo que se conoce sobre el océano OVNI y tratar de hacérselo llegar realmente al común de las personas, ir preparando y creando la conciencia frente a esta realidad. Que no estamos solos, que nunca hemos estado y que para poder llegar a tener ese contacto efectivo con seres de otros mundos, primero tenemos que mejorar nuestro contacto con nosotros mismos, con el planeta y entre toda la humanidad. Tal vez a lo mejor un mensaje para los jóvenes que quieran conocer más de estos estudios o de usted. Naturalmente que sí. Decirles, miren ustedes, por favor, como les decía, no creer en estos sitios, también investigar. Hay países como el Ecuador, que el presidente Correa ha liberado desde más de 41 documentos secretos de encuentros de militares ecuatorianos con ovnis. El gobierno de Chile ha liberado 600 documentos secretos de encuentros de militares chilenos con ovnis. Está el caso, por ejemplo, del comandante Danilo Catalán de la base aérea de Antofagasta, que describió cómo él estaba como jefe de la guía de Mirage, su última generación, a plena luz del día, y se apareció un objeto triangular de 1 kilómetro de largo encima de los aviones. O sea, ellos tenían la impresión que si abrían la cabina del avión podían tocarlo con la mano. Entonces, todo este tipo de documentos y toda esta liberación de información, igualmente los documentos que están liberando aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, pues anticipan de alguna manera lo que ya en un futuro cercano se va a dar. O sea, ese encuentro definitivo con otras civilizaciones que va a terminar de revolucionar a la humanidad, o sea, y aperturar nuestras conciencias. O sea, haciéndonos realmente pues, seres verdaderamente universales. César, ¿tienes algo más que...? No, que prácticamente lo dijo todo. Ya el mensaje para la ciudad de Washington, estamos todos preparados. Podemos adquirir sus libros a través de la página de Sixto Paz. La página de... Yo también... Sí, recordarles a todos que soy autor de 17 libros, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, alemán. Desde a través de internet pueden conseguir las importantes librerías, justamente colocando mi nombre, Sixto José Paz Wells, pues realmente estos libros, en donde mayormente hemos tratado de transmitir la experiencia, el contacto vivida a lo largo de 40 años. Muchas gracias. Entonces, Yo le quería pedir un favor, mire, este es un programa juvenil, entonces yo quisiera que por favor nos haga una invitación. Entonces podría decir, y la próxima semana yo voy a presentar Minimum. Minimum, perfecto. Entonces quisiera pues ahí. Esto. Habla Sixto Paz Wells, escritor y contactado del fenómeno OVNI. Los invito para que la próxima semana me acompañen en el programa Develando Secretos y Misterios sobre la
Washington, en los Estados Unidos. Con el helicóptero. ¿Me podría tener el micro? Porque Ya estoy acostumbrado a los helicópteros. Claro. Está en una cuadra de la Casa Blanca. Varios medios. Sí, sí. Claro. A ver, el micrófono más arriba. Más arriba. Ahí. Está metida la silla. Ya tienes eso. Así. 3, 2, 1. Queridos amigos de Minimundo, les habla Sixto Paz Wells, escritor y contactado con el fenómeno OVNI. Los invito para que la próxima semana me acompañen en el programa para develar todos los misterios y secretos sobre la vida extraterrestre. Ahí los esperamos.